Jóvenes, buen día. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Vamos a seguir con nuestro tema, sistema vascular. Ya habíamos dicho, bueno, eso es lo que yo no tienen acá, pero les he dicho y les digo ahora que la circulación está basado en 3 pedestales. No se olviden de eso. La presión arterial, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo. No se me olviden de eso. Los 3 unidos hacen que todo el sistema vascular el funcionamiento del sistema vascular esté bien. Pero basta uno que falle y se desmorona todo. Presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre un punto dado de la circulación en cualquier parte. Flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa por un punto dado de la circulación en la unidad de tiempo. Y gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Muy bien. Esas 3 vamos a ir viéndolas poco a poco y vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. Vamos a empezar con presiones. Ustedes saben que la presión es, como les diría, es un poco variable, varía según la edad, según la región donde uno vive. No mucho, pero sí varía según la edad y el tipo de alimentación que uno tiene. Dos tipos de presión. Máxima, que llega hasta 120, que también se llama presión sistólica, y presión mínima o diastólica, que llega a 90, 80, 90. Ahora, la presión sistólica, la máxima, se ve más que todo, digamos, hay una visión exacta de lo que es en la parte arterial, porque en la venosa no se la toma muy en cuenta. Solamente para algunas patologías se la toma en cuenta. Muy bien. ¿Qué podríamos decir de la presión sistólica? Que es la presión con que sale el flujo sanguíneo o la masa sanguínea del ventrículo izquierdo hacia, podríamos decir, hacia el resto del sistema circulatorio o la circulación mayor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa presión de 120 podríamos decir, va corriendo y alejándose de la sístole cardíaca. Muy bien. Toma las arterias mayores,
No he entrado en arterias, eso es cuestión de anatomía. Arterias mayores, arterias menores, medianas, etcétera, etcétera, hasta llegar a, podríamos decir, a los capilares. Muy bien. Los volúmenes de sangre que corren por este sistema son muy variables. En este sistema, o en esta circulación sistémica, podríamos decir, se encuentra más o menos el 84% de la sangre o de la circulación. Entonces, la presión arterial o la presión con que sale del ventrículo izquierdo tiene que ser una presión buena, porque si no, entonces la sangre no llega hasta los tejidos en buenas condiciones. Muy bien, pero de esta, el 13% solamente está en arterias. Y en capilares y, o sea, en vasos menores, como capilares, está el 7%. El corazón tiene 7% y los vasos pulmonares contienen el 9%. Vamos a ver que si bien en las arterias con esa presión hay menor cantidad de sangre, pero esta sangre, como les diría, circula rápidamente y no está estática. Es por eso que la presión con que sale tiene que ser grande. Pero hay dos presiones, ¿estamos de acuerdo? Una sistólica y una diastólica. ¿Dónde sale podríamos decir, el flujo sanguíneo? Entonces, el corazón está bombeando sangre y el ventrículo bombea, como es su característica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al salir en la sístole, la aorta se distiende y esa es la presión máxima que puede soportar esa pared normalmente. O sea, se distiende hasta 120 milímetros de mercurio. Bueno, pero eso está haciendo la salida de un bloque de una cantidad de sangre y que ha sido, podríamos decir, bombeado. Y en la diastólica, el ventrículo se tiene que cargar de sangre. ¿Por qué debería ser que llegue hasta 0? ¿Y por qué es solamente baja hasta 80? Si es que estuviéramos en la clase, tendríamos una especie de podríamos decir, de conversación. La arteria aorta tiene tejido cardíaco unos cuantos centímetros en su inicio, que tiene la potestad de distenderse y contraerse. O sea que este tejido es similar al tejido cardíaco por esta característica. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
para que la presión no caiga a cero, entonces hace esto y hace esto. Distenderse, contraerse. Pero al contraerse está dando también presión. Y esta presión llega hasta 80 o 90, depende. Entonces, eso es lo que pasa. Es por eso que la presión mínima o diastólica no cae a cero. De esta manera se producen las ondas de, podríamos decir, de las diferentes presiones. Muy bien. Entonces la presión va disminuyendo y a otra cosa, que las ondas las podemos sentir, el pulso. Entonces, eso es lo que podemos sentir de la onda sistólica y de la diastólica. ¿Qué es lo que tenemos? Si se mantuviera la presión en ese nivel, podríamos decir que ya los vasos muy pequeños no resistirían, estallarían. Además, que la presión arterial se la podríamos decir, ver, analizar, pues hacer lo que ustedes quieran, hasta las arteriolas, que es el último lugar donde se percibe la presión, debido a que las arteriolas todavía tienen tejido, podríamos decir, autónomo. Después de eso, ya no, porque los capilares, puro epitelio. Muy bien. Entonces, en los capilares sistémicos, en las arteriolas llega hasta 35. Y en lo último, antes de llegar a los capilares, propiamente dicho, es 10. Entonces, principio de arteriola, 35, fin, 10. Entre estas dos tiene que haber una presión media de 17. Muy bien. Esas serían las presiones en la circulación sistémica, que es, podríamos decir, la más importante. Como ustedes pueden ver, la presión es grande. ¿Por qué? Porque tiene que abarcar mucho. Entonces ese pedestal se desmorona. ¿Qué es lo que pasa? Faltaría ¿qué? Irrigación a diferentes tejidos nobles, corazón, riñones y por ende a cerebro. Entonces, y tampoco no puede subir mucho porque haría estallar, la presión haría estallar especialmente a nivel de arteriolas. Muy bien. Entonces ya saben que tiene que ir bajando poco a poco hasta llegar a los capilares. Muy bien.
Ahora, el sistema pulmonar, como saben ustedes, es más pequeño, más débil, más, ¿cómo podríamos decir? Más fácil de romperse. La circulación tiene que diferenciarse. Muy bien. La presión en la aurícula derecha obviamente es igual que en la izquierda, pero se ha visto que en la arteria pulmonar llega máximo la mayor a 25 y la menor o diastólica a 8. Pero de 120 a 28, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La arteria pulmonar tiene una característica muy hermosa. Es sumamente distendible y al distenderse amortigua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podría aguantar el pulmón podríamos decir, en los vasos pulmonares, porque son demasiado delgados. Entonces, la mínima de 8 se va a mantener. Y ¿qué es lo que tenemos? Una cosa que me olvidé. A partir de las arteriolas y capilares pulmonares, ya no se encuentran las dos presiones, solamente una, porque no tienen la capacidad de contraerse en buena forma. O sea, se contraen, pero muy, podríamos decir, muy imperceptiblemente. Muy bien. Igual sucede en el pulmón. Entonces, en los pulmones, los 8 de presión se mantienen, la mínima se mantiene, más que todo debido a la resistencia vascular que tiene la circulación pulmonar. ¿Qué es lo que pasa? La resistencia pulmonar se basa en dos aspectos, en el intercambio de oxígeno y en el intercambio de anhídrido carbónico que tiene que haber a este nivel. Entonces, no puede ser rápido debido a estas dos, como les diría, dos bases grandes, ya que la circulación tiene que ser así, debido a más que todo, a la hematosis, o sea, el intercambio de gases que se produce. Muy bien. Muy bien. Entonces, como hemos visto, podríamos decir que la presión es muy variable. Depende de los segmentos. Tiene que ser muy variable en el cerebro para poder oxigenarlo bien. Entonces, no puede subir en extremo, ni puede subir o bajar en extremo.
En los dos se producen alteraciones grandes en los órganos nobles del corazón, el cerebro y riñones. Muy bien. Si bien la parte izquierda está relacionada con la derecha y la derecha es relacionada con la izquierda funcionalmente, pero las venas hemos visto que no, casi no tienen una presión, por eso Guyton nos dice, creo que dice un poco, pero después no dice nada en realidad. En realidad, las venas lo que son reservorios de sangre. Los reservorios de sangre de las venas ayudan a que la sangre o la circulación arterial directa se comporte bien. Y la sangre arterial hace que se empuje la cantidad de sangre para que se produzca el gasto cardíaco. Ahí tienen otro pedestal u otra columna que está sosteniendo la circulación. Si el corazón no bombea 6 litros por minuto, la circulación se va al tacho. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora nos faltaría flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, no sé si hay un... Muy bien. El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la densidad de la sangre. ¿Qué es lo que tenemos? Estoy viviendo en una altura de 3,000 y tantos metros. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con mi sistema sanguíneo? Debido a que la presión parcial del oxígeno a ese nivel es baja, el pulmón tiene que hacer maravillas para poder cargar todo el oxígeno que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo o nuestro organismo? Diferentes órganos, riñón, vaso, hígado, etcétera, etcétera. Aumentan la cantidad de sangre. Eso se llama policitemia. ¿Para qué? Para equilibrar la cantidad de oxígeno que tiene que llegar a los tejidos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la sangre es densa, ¿qué es lo que pasa? La circulación es menor, más lenta. Y al ser más lenta, muchas de los órganos disminuyen su función. Pero hay la ley del acostumbramiento o de la adaptación. Si un individuo se va a vivir durante unos 10 años a la altura, o en la altura, perdón, su organismo se adaptará a esa altura produciendo mayor cantidad de sangre.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Respirará casi igual que un individuo del llano, tal vez no de la costa, pero del llano, hará deporte, sus músculos estarán bien, pero la cantidad de sangre que se ha producido hace que la circulación en realidad disminuya su velocidad. Otra cosa, si nos saldremos de eso, nos salgamos de la polisistema, si se produce un problema para que no haya o que haya una circulación lenta o que no haya circulación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se producen los famosos infartos. Es por eso que la circulación y el flujo tienen que ir de la mano. Si el flujo es en a nivel del mar, es, como les diría, es rápido. A nivel de las alturas grandes, es lento. Pero, ahí está el pero. El individuo puede acostumbrarse. Muy bien. Dentro de todo, lo más importante, la parte más importante vendría a ser la microcirculación. Muy bien. ¿Por qué? Porque se produce un intercambio de nutrientes, etcétera, etcétera. Usted ya conoce. Su estructura es fácil. Hay músculo hasta las metaarterioles. Después ya no hay. Capilares arteriales, capilares venosos, etcétera, etcétera. Y empieza por las vénulas, que ya empiezan a tener ciertos esbozos de músculo, hasta las grandes venas, que ya se puede decir que pueden encontrarse y pueden bombear sangre hacia el corazón derecho. Muy bien. El intercambio que hace tiene que ser, no digamos rápido, pero tiene que ser constante. No puede ser más, llegar a menos, etcétera, etcétera. Para que hayamos llevado homeostasis, para que esa persona esté en homeostasis, el intercambio tiene que hacerse en forma regular. Especialmente el intercambio, como se hace, no directamente, sino por medio del espacio intersticial o líquido intersticial. ¿Qué es lo que tiene? Que puede variar según ese intersticio ponga la sustancia que tiene o que mande. En primer lugar, para que las sustancias hagan un intercambio normal, depende mucho de ustedes han llevado en forma de poros, yo le llamo canales. Si los canales son amplios, el intercambio es rápido. Depende ahora estos canales en qué órgano hay.
Los canales más grandes que se tienen son los del hígado, porque el intercambio tiene que ser rápido y constante. Muy bien. Entonces, mucho hace el, como les diría, el tamaño de los poros. Otra cosa que es importante, el intercambio de cloro, sodio, o sea, de iones en realidad, para equilibrar la ósmosis. Muy bien. Y obviamente las concentraciones de sustancias a ambos lados de la membrana. Eso es física, de mayor a menor. Muy bien. Siempre, ustedes han leído, yo les he dicho al principio, que el líquido intersticial, ya no digamos líquido, sino espacio intersticial, es líquido. Y que todas los intercambios se hacen mediante soluciones. Ósmosis. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora ya no le llamaremos netamente líquido intersticial, sino le vamos a llamar intersticio. Dentro de ese intersticio, nosotros tenemos, en primer lugar, unos filamentos de proteoglucanos, o sea, son proteínas, haciendo una red dentro del espacio. Y se le suma filamentos de colágeno, haciendo una maraña. Y en los espacios de esta maraña recién está el líquido. O sea, proteoglucanos, colágeno y agua vendrían a ser lo que nosotros hemos venido llamando líquido intersticial. Ahora, que en el líquido se producen soluciones, intercambios, no digo nada. Pero sí, no es netamente un líquido. Los proteoglucanos hacen que el líquido fluya normalmente sin problemas. De esta manera, la difusión es de hasta 99%, más rápido que si fuera en un solo líquido. ¿Me entienden? O sea, la difusión de estas sustancias es más rápido en estas condiciones. ¿Están entendiendo? O sea, con esta consistencia es más rápido, entre 99%, 95 y 99. Entonces, esta especie de gel, porque es un gel lo que tenemos, podríamos decir, es la mejor manera para el intercambio. Se ha visto que por esta combinación de todas estas sustancias, el intercambio puede llegar a ser una solución verdaderamente grande. Pero hay un elemento que ayuda maravillosamente, que está de moda hasta en las, ¿cómo les diría? En los
sustancias de belleza, que es el ácido hialurónico. Está metido ahí, que le da una gran elasticidad. Bueno, jóvenes, estamos bien, estamos saliendo. Ahora estoy corriendo, así es que lean. Y ahora, si yo me equivoco, porque puedo equivocarme, ustedes agarran, prenden su ¿cómo es su? Se me ha ido un lapsus mentis. Su micrófono y me dicen, no, doctor, esto es así. No es como usted está ahí. Entonces, de ahí podremos ver en qué yo me he equivocado o el estudiante es el que está equivocado. Esta parte es un poco pesada, pero vamos a llevar. Bueno, jóvenes, nos vemos el miércoles. Por favor, lean. Hasta el miércoles, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.